la fosa que volvió a abrirse. No suelo contar esto, y cuando lo hago siempre omito el nombre del lugar. No es por hacerme interesante, sino porque aún vive gente allá, y porque el panteón municipal donde trabajé sigue abierto, como si nada hubiera pasado, como si la tierra no guardara memoria. Pero la guarda. Yo lo sé mejor que nadie. Me llamo Esteban, y en 2017 entré a trabajar como sepulturero en un cementerio viejo del norte de México, a las afueras de una ciudad pequeña donde el polvo se pega a la piel y el viento huele a ramas secas y yeso húmedo. Conseguí ese empleo cuando más lo necesitaba. Mi padre acababa de morir, mi esposa estaba embarazada, y yo no podía ponerme exquisito con el trabajo. Al principio pensé que lo más duro sería abrir fosas bajo el sol o soportar el olor de las flores podridas mezclado con tierra removida. Me equivoqué. En ese panteón había una sección olvidada al fondo, detrás de los mausoleos viejos y de una hilera de cipreses torcidos. Era el área donde enterraban a los niños. No estaba cercada, pero nadie se acercaba demasiado. Las lápidas eran pequeñas, muchas inclinadas, cubiertas por musgo, con nombres casi borrados y fechas que dolían más por lo cortas. Ahí fue donde empezaron las cosas. Los primeros días no noté nada raro. Solo una sensación incómoda, como si siempre hubiera alguien observándome desde entre las tumbas. A veces, cuando estaba paleando tierra, me parecía escuchar carreras ligeras sobre la gravilla. Pensaba que serían gatos, perros callejeros, alguna rama arrastrada por el viento. Uno aprende a explicarse todo cuando trabaja entre muertos. Es la única forma de seguir. La primera vez que escuché claramente la risa de un niño fue un martes, cerca del mediodía. Yo estaba rellenando una fosa reciente cuando oí un murmullo breve, luego una risita, luego varias, apagadas, lejanas, como si un grupo de niños jugara a esconderse entre las tumbas. Dejé la pala, me limpié el sudor de la frente y miré alrededor. No había nadie. El velador estaba en la entrada y mis dos compañeros estaban del otro lado, colocando una lápida. No dije nada. Me dio vergüenza. En ese trabajo, si dices que oyes niños donde solo hay muertos, te conviertes en motivo de burla o de preocupación. Preferí callarme. Pero siguió pasando. Siempre era en esa misma zona y siempre a plena luz del día. No eran lamentos ni gritos extraños, como en las historias que cuenta la gente. Eran sonidos normales, demasiado normales, una canción tarareada, una pelota rebotando una sola vez, el roce rápido de unos zapatos pequeños sobre la tierra. Eso era lo peor. No sonaba sobrenatural. Sonaba real. Con el tiempo empecé a notar algo más. Algunas tumbas infantiles amanecían distintas. Un carrito oxidado aparecía sobre una lápida donde el día anterior no había nada. Una muñeca sin un ojo quedaba recargada contra una cruz de cantera. Un molinito de plástico giraba sin viento. Mis compañeros decían que los familiares iban de madrugada, pero yo sabía que mentían o se mentían. En ese cementerio casi nadie visitaba esa sección. Lo sabíamos porque la hierba crecía intacta, porque las flores artificiales se quedaban años enteros consumiéndose al sol, porque el polvo no miente. Una tarde de agosto tuvimos que reabrir una fosa en el área de los niños. Era un trámite legal, los restos serían trasladados por petición de la familia. A mí me tocó hacerlo con Julián, un compañero mayor que llevaba 15 años trabajando allí. Apenas vio el número de la tumba, se puso serio. Me dijo que lo hiciéramos rápido y antes de que cayera la tarde. No pregunté por qué. Al llegar, sentí el mismo peso en el pecho que ya empezaba a conocer. La lápida era pequeña, blanca, con una fotografía ovalada tan dañada por el tiempo que apenas se distinguía el rostro de una niña. Debajo del nombre, solo se alcanzaba a leer que había vivido 6 años. Comenzamos a cavar.
A menos de medio metro, la tierra cambió. Se volvió más húmeda, más oscura, como si acabara de removerse, aunque esa tumba llevaba cerrada muchos años. Julián dejó de trabajar un momento. Yo pensé que era por el cansancio, hasta que lo vi mirar hacia el borde de la fosa con los ojos muy abiertos. Seguí su mirada. Sobre la tierra suelta, junto a mi mochila, había unas huellas pequeñas. Pies descalzos. Hundidas con claridad en el polvo húmedo. No llegaban desde ningún lado. Empezaban ahí. Sentí que se me helaban los brazos. Julián murmuró una grosería y me dijo que no mirara atrás si escuchaba algo. Fue justo entonces cuando lo escuché. Una voz infantil, tan cerca que sentí el aire en la nuca, cantando apenas una sílaba sin sentido, como una ronda a medio recordar. Se me doblaron las piernas. No volteé. No por valentía, sino porque el cuerpo a veces entiende el peligro antes que la cabeza. Julián empezó a rezar en voz baja mientras seguíamos sacando tierra con movimientos torpes, desesperados. Cuando por fin golpeamos la tapa del ataúd, ambos nos detuvimos. Se suponía que encontraríamos madera podrida, clavos vencidos, humedad. Pero la tapa estaba limpia. Nueva. Como puesta esa misma semana. Julián me miró y supe que estaba pensando lo mismo que yo. Esa tumba había sido abierta antes. Metí la barreta por la orilla y levanté apenas unos centímetros. Bastó eso. Un olor agrio, viejo, encerrado, salió de golpe. Y dentro, sobre el pequeño esqueleto vestido con tela hecha polvo, había juguetes recientes. Un oso de peluche limpio. Una sonaja de plástico. Y una pelota roja todavía brillante. Ninguno de esos objetos pertenecía a un entierro de hacía años. Escuchamos entonces varias risas alrededor, ya no lejanas, sino pegadas a la fosa, rodeándonos. No corrí por dignidad ni por valor, corrí porque algo cayó dentro del hoyo a mis espaldas. Algo ligero. Algo con el peso exacto de un niño saltando. Salimos como pudimos. Julián tropezó, yo lo ayudé a levantarse y no volteamos hasta llegar a la capilla. Ahí nos encerramos casi una hora. El velador encontró extraño vernos así, pálidos, cubiertos de lodo, pero no preguntó mucho. Solo dijo algo que todavía no olvido, les tocó escucharla. Al día siguiente regresamos con el administrador y 2 policías municipales. La tumba estaba cerrada otra vez. Bien cerrada. Lisa. Intacta. Ni tierra removida, ni herramientas, ni huellas. Renuncié una semana después. Desde entonces no he vuelto a trabajar en un cementerio. A veces despierto de madrugada con la certeza de haber escuchado una pelota rebotar una sola vez dentro de mi casa. Mi hija, que nació meses después de aquello, tuvo durante años la costumbre de dejar juguetes en la puerta de mi cuarto mientras dormíamos. Juguetes que no eran suyos, que nunca le compramos. La última vez que apareció uno, era una pelota roja, todavía húmeda de tierra. La tumba de las escobas. Me llamo Esteban Rivas y durante casi 8 años trabajé como sepulturero en un panteón viejo a las afueras de Hermosillo, Sonora. Entré en 2017, cuando mi esposa acababa de enfermar y yo necesitaba cualquier empleo que pagara en efectivo y sin hacer demasiadas preguntas. Nunca fui un hombre supersticioso. De hecho, acepté ese trabajo porque pensé que los muertos, al menos, eran más tranquilos que los vivos. Me equivoqué. El cementerio donde trabajé no era grande, pero sí antiguo. Tenía pasillos de tierra hundida, mausoleos de cantera cuarteada y cruces tan viejas que algunas parecían derretirse al caer la tarde. Al principio mi labor era sencilla: cavar,
sellar gavetas, limpiar maleza y vigilar que por las noches no se metieran vagos o muchachos borrachos. Con el tiempo empecé a conocer las tumbas por nombre, como si fueran vecinos silenciosos. Sabía cuáles recibían flores frescas, cuáles estaban abandonadas y cuáles evitaban incluso los más veteranos. Había una en particular de la que todos hablaban sin querer hablar. Estaba en el rincón más retirado del cementerio, detrás de una hilera de cipreses secos y junto a una barda donde casi nunca pegaba bien la luz. No tenía cruz. En su lugar había dos escobas de piedra talladas sobre el mármol, inclinadas como si custodiaran algo. La lápida no llevaba epitafio, solo un nombre borrado por el tiempo y dos fechas, 1939 y 1986. Sobre la losa había un círculo grabado, no muy profundo, con letras toscas alrededor. No eran símbolos elegantes ni artísticos, eran marcas duras, hechas para durar. La primera vez que la vi fue una mañana de agosto, mientras recogía restos de cera y flores marchitas después de una tormenta. Aquel sepulcro estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien lo hubiera lavado durante la madrugada. En los extremos descansaban dos recipientes negros parecidos a calderos pequeños. Dentro había rosas secas, tierra húmeda y algo que parecía pelo enredado con hilo rojo. No quise tocar nada. Cuando pregunté por esa tumba, don Aurelio, el capataz, apenas me miró. No la limpies más de lo necesario. Eso fue todo. Ni una explicación. Con los meses empecé a notar cosas raras. Siempre aparecían ofrendas nuevas, aunque el panteón estuviera cerrado. Muñecos cosidos a mano, listones, veladoras negras, frascos con líquidos oscuros, huesos de gallina, monedas viejas. Nosotros retirábamos todo por orden del municipio, pero a los 2 o 3 días volvían a aparecer objetos distintos, como si la tumba reclamara estar ocupada. Lo peor no era eso. Lo peor era que el terreno alrededor amanecía removido, aunque nadie hubiera cavado. La tierra quedaba esponjosa, tibia, como si por debajo respirara algo. En noviembre de 2021 entró a trabajar un muchacho nuevo, Kevin, de apenas 22 años. Era fuerte, respondón y de esos que creen que el miedo se quita burlándose de él. La primera semana ya andaba diciendo que todo lo del panteón eran cuentos para asustar novatos. Una noche le tocó guardia conmigo. Cerca de las 2 de la mañana escuchamos voces al fondo, por la zona de la tumba de las escobas. No eran rezos. Eran murmullos rápidos, como cuando varias personas discuten en secreto. Yo hice lo que siempre hacía, llamar a la policía y esperar cerca de la entrada. Pero Kevin agarró la linterna y dijo que no pensaba dejar que nadie profanara tumbas mientras él estaba de turno. Le advertí que no fuera. Se rió. Me dijo que ya volvía. Lo vi alejarse entre las lápidas con la luz temblándole en la mano. Recuerdo bien ese momento porque el aire cambió. No sé cómo explicarlo de otra forma. Todo se volvió pesado, como si el cementerio entero se hubiera cerrado alrededor de nosotros. Dejé de escuchar grillos, perros, carros lejanos, todo. Solo quedó el sonido de las botas de Kevin sobre la grava. Después se apagó su linterna. Lo llamé varias veces. No respondió. La policía tardó casi 40 minutos en llegar. Entramos juntos a buscarlo. La zona del rincón estaba vacía. No había intrusos, no había velas encendidas, no había nadie. Solo encontramos la tumba mojada, como recién lavada, y sobre el mármol un vaso de vidrio volteado. Los policías dijeron que seguramente el muchacho se había ido por su cuenta, que quizá andaba drogado o asustado. Yo sabía que no. Kevin había dejado su mochila en la caseta, su celular cargando y su motocicleta con candado afuera. A la mañana siguiente lo encontramos.
No estaba sobre la tumba, sino dentro de la fosa contigua, una que llevaba abierta desde el día anterior para un entierro programado. Estaba desnudo, con la piel cubierta de lodo y los brazos doblados en una postura imposible. Tenía los ojos abiertos, tan abiertos que parecían a punto de reventar, y la boca llena de tierra negra. Lo más extraño no fueron las heridas, aunque las tenía, largas marcas en el pecho y el abdomen, como si algo con muchas uñas lo hubiera sujetado. Lo que me quitó el sueño fue otra cosa. Debajo de sus uñas había fragmentos de mármol blanco y polvo de piedra. Kevin había intentado salir arañando algo duro desde adentro. Las autoridades cerraron el caso como muerte accidental bajo efectos de sustancias. Nadie del panteón creyó esa versión, pero todos fingimos aceptarla. Yo seguí trabajando porque necesitaba el dinero, aunque desde entonces evitaba pasar por esa zona al caer la tarde. Sin embargo, una semana después del entierro de Kevin encontré algo en la tumba de las escobas. Entre las rosas secas, atorado en uno de los calderos, estaba su gafete de empleado. Tenía tierra, sangre vieja y una marca profunda en medio, como si alguien hubiera presionado una uña sobre su nombre hasta casi borrarlo. Renuncié al día siguiente. Aún así, cada tanto sueño con ese rincón del cementerio. Sueño que camino entre las lápidas y llego otra vez a la tumba sin cruz. En el sueño siempre hay alguien de espaldas, arrodillado sobre el mármol, moviendo un vaso lentamente sobre las letras grabadas. Al acercarme, esa persona gira la cabeza. Siempre es Kevin. Y siempre me despierto antes de escucharlo hablar, porque ya sé lo que va a decirme. Lo sé desde la última vez que fui al panteón, meses después de renunciar, cuando pasé por la avenida de afuera y miré entre los barrotes de la reja. Sobre la losa, recién puestas, había 2 rosas rojas. Y detrás de la tumba, con el uniforme mugroso de sepulturero y la cara hundida en sombra, estaba él esperándome, sosteniendo una pala. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El árbol. Me llamo Esteban Ríos y fui sepulturero durante casi 20 años en un panteón viejo, olvidado por las autoridades, en las afueras de Guanajuato. No era un trabajo que cualquiera aguantara, pero para mí era rutina, hasta aquella tarde que todavía me cuesta recordar sin sentir que algo se me queda pegado en la nuca. En mi familia ese oficio también venía de generaciones, pero yo nunca fui creyente de historias. Escuché de todo. Sombras entre tumbas, voces en la madrugada, niños que lloraban sin cuerpo. Siempre pensé que eran cuentos para espantar a los nuevos. Hasta ese día. Todo comenzó con un mausoleo abandonado que nos asignaron restaurar. Era antiguo, de piedra oscura, con inscripciones casi borradas. Según los registros, pertenecía a una familia extranjera que desapareció de la región décadas atrás. Dentro solo quedaba un cuerpo, el de un joven. Nadie sabía su nombre. Nadie había ido jamás a visitarlo. Desde que empezamos a trabajar ahí, el ambiente se sentía distinto. No sabría explicarlo bien, pero el aire se volvía pesado, como si respiraras dentro de algo cerrado. Incluso los otros trabajadores evitaban acercarse demasiado. A un lado del mausoleo había un árbol viejo, retorcido, con ramas gruesas que parecían doblarse hacia abajo, como si cargaran un peso invisible. Un árbol que, según decían los más viejos, había visto demasiadas muertes. Yo no creía en eso. Hasta que me tocó verlo. Era el año 2012, a finales de agosto. El calor era insoportable.
Estaba reparando una tumba agrietada detrás del mausoleo cuando decidí descansar bajo ese árbol. Llevaba el garrafón de agua y apenas me senté cuando sentí algo raro, un silencio absoluto. Ni viento. Ni insectos. Nada. Levanté la vista, más por instinto que por curiosidad, y lo vi. Al principio pensé que era una sombra mal formada por las ramas. Pero no. Era un cuerpo. Colgaba de una de las ramas más gruesas, balanceándose lentamente, apenas unos centímetros. La cuerda se perdía entre la corteza, pero el cuerpo, ese no dejaba dudas. Era demasiado real. La piel estaba oscura, como podrida. Algunas partes parecían desprendidas, dejando ver hueso. La cabeza estaba ladeada, en una posición antinatural, como si el cuello se hubiera roto hace mucho tiempo. Me quedé inmóvil. Parpadeé varias veces, esperando que desapareciera. Pero no lo hizo. El cuerpo seguía ahí, moviéndose apenas, como si respondiera a una brisa que no existía. Entonces lo escuché, un crujido leve, constante, como madera tensándose. Sentí frío. Un frío imposible en ese calor. Me levanté lentamente, sin apartar la vista. No quería perderlo de vista, no sé por qué, pero sentía que si lo hacía, algo iba a cambiar. Y cambió. Porque en el momento en que di un paso atrás, el cuerpo dejó de moverse. Se quedó completamente quieto. Y entonces, la cabeza se giró. No fue un movimiento natural. No fue lento. Fue brusco, seco, como si alguien lo hubiera girado de golpe. Sus ojos estaban abiertos. Y me estaban mirando. No grité. No corrí de inmediato. Me quedé congelado, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Porque en ese instante entendí que eso no era un recuerdo, ni una ilusión. Era algo que sabía que yo estaba ahí. Retrocedí como pude, tropezando con una lápida. Cuando volví a parpadear, el árbol estaba vacío. No había nada. Ni cuerpo. Ni cuerda. Nada. Salí de ahí sin recoger mis herramientas. Llegué con los demás y les conté lo que había visto. No se rieron. Nadie lo hizo. Uno de los más viejos, don Julián, solo bajó la mirada y dijo algo que no se me olvida. Ese no es el primero que lo ve. Me explicó que, hace muchos años, en ese mismo árbol habían colgado a un hombre. No sabían bien quién era, pero decían que lo arrastraron desde el pueblo, golpeado, casi muerto. Algunos aseguraban que era un sacerdote, otros que solo era un desconocido. Lo que sí coincidía todo el mundo, era la forma en la que lo describían. Exactamente como yo lo vi. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino días después. Porque regresé al trabajo. No podía dejarlo así. Me convencí de que había sido el calor, el cansancio, cualquier cosa. Pero esa vez fui directo al mausoleo. Y cuando abrimos la cripta para continuar la restauración, lo entendí todo. El cuerpo del joven que estaba ahí dentro tenía el cuello torcido. Y la piel, en partes, desprendida. Como si hubiera estado colgado durante mucho tiempo. Pero eso no era lo que me quitó el aire. Fue ver la cuerda. Atada aún a su cuello. Una cuerda vieja, con la misma textura, el mismo grosor que la que yo había visto en el árbol. Desde ese día renuncié.
Porque entendí algo que no quiero volver a comprobar. Hay muertos que no descansan. Y hay lugares donde los cuerpos no se quedan donde deberían.